El capital humano, el intangible más importante. ¿Cómo podemos tener una pretensión de aproximación al concepto relacionado con el capital humano? Es normal que cuando nos acercamos a un concepto como este, nos podamos perder en una maraña de información aparentemente similar. Es muy frecuente que encontremos los mismos conceptos con denominaciones diferentes. Es fundamental establecer las bases de la importancia del ser humano, que permitan el conocer los conceptos existentes sobre el esquema de capital humano. De lo anterior y de la experiencia del estudio del talento humano, surge la necesidad de identificar fortalezas y debilidades que una empresa tiene a nivel competitivo, llegando a algunos cuestionamientos profesionales. Las empresas de clase mundial se dieron cuenta que sus activos físicos y financieros no son el único que les da la capacidad de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, sino por el contrario, han determinado que los colaboradores son los que aportan el verdadero valor de la empresa. Es claro que los colaboradores son una serie de intangibles, pero que estos no son valorados adecuadamente, siendo muy evidente que contribuyen al fortalecimiento de las empresas. Además, los esfuerzos físicos y mentales de los colaboradores en conjunto con la inversión de tiempo y compromiso son las que producen todas las capacidades que se generan en la empresa y con una sinergia mayor cuando el capital humano empieza a trabajar en equipo y mantiene este esquema. En definitiva, el capital humano es un activo intangible que una empresa utiliza para crear valor, pero que lamentablemente hasta hoy no hay un sistema adecuado que permita su identificación adecuada. Existe, por supuesto, el llamado fondo de comercio, manejado por la parte financiera, donde recordemos que el fondo de comercio es la diferencia entre el valor contable de la empresa y el precio pagado por ella en una adquisición. Como sabemos, este concepto es una aproximación a la valoración del intangible de esta, pero en sí mismo no aporta nada al ser un concepto estático, ya que únicamente se suele materializar en momentos de fusiones y adquisiciones de empresas. Asimismo, si llevamos este concepto al párrafo anterior, podemos observar que el capital humano, así como en el fondo de comercio, pueden ser subestimado o sobreestimado. Lo ideal es analizar cómo van a evolucionar los intangibles generados por el colaborador en el tiempo. Es decir, estar informados si nuestro capital humano aumenta o disminuye en periodos de tiempo comparables como producto del desarrollo de sus valores, comunicación, competencia, talento y conocimiento. Si logramos analizar la importancia del capital humano, esta deberá estar basada en la información, aprendizaje y conocimiento. Es aquí donde el capital humano sufre una simbiosis del aprendizaje organizativo. A través del aprendizaje individual y los procesos de captación, estructuración y transmisión del conocimiento corporativo, se pueden llegar a hablar de aprendizaje organizativo que crea valor organizacional, observando el comportamiento de una mayor productividad, menor costo y impacto comercial. El aprendizaje organizativo, fundamentado como un esquema de capital humano e identificado, permite aumentar las capacidades de la empresa, es decir, como un medio donde se puedan resolver problemas cada vez más complejos. Recordemos incluso que cuando una serie de colaboradores empieza a trabajar en equipo, al principio se suelen producir áreas de oportunidad y coordinación, pero al pasar del tiempo se va afinando los procesos de cada vez perfeccionando la acción. Esto es aprendizaje organizativo, aprender juntos a resolver problemas con una efectividad determinada, logrando nuevamente beneficiar a la productividad, costo e impacto comercial. El capital humano es, en definitiva, lo que permite generar valor para la empresa. El valor tiene que ver con procesos relacionados de una u otra forma a la captación, estructuración y transmisión del conocimiento. De ahí la necesidad de identificarlo y cuantificarlo. Por lo tanto, tiene en el aprendizaje organizativo su principal herramienta. El capital humano es un concepto dinámico o de flujo.
El capital humano debe de establecer un esquema denominado habitualmente como modelos de medición del capital humano. El problema es la implementación, y principalmente que no son valorados hoy en día mediante unidades de medida uniformes. Por supuesto que es necesario analizar la tendencia que tienen las columnas fundamentales de una empresa, que son el desarrollo humano y la calidad de imagen. De acuerdo con los procesos sugiero, como base en el estudio del capital humano, se va desde la creación de objetivos de alto rendimiento presupuestal hasta llegar a los registros administrativos en un periodo razonable de tiempo, así como también los factores estimulantes de motivación para dicho capital. Se debe determinar cuáles son los parámetros básicos que fortalecen al colaborador dentro de la empresa en la combinación de atraer, retener, desarrollar el capital humano y su aportación al valor de la empresa. Posteriormente, realizar un seguimiento de los mismos. Finalmente, recordemos, la cultura de las formas individuales aisladas toca su fin. Ha comenzado la cultura de las relaciones conscientes. Piet Mondrian.